Cuentas y cuentos. Gracias por acompañarnos una vez más en el programa Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Hoy nos acompaña Raquel Loría Quesada, quien es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Contarles un poquito y más adelante vamos a abordar en el tema. Raquel es la tercera mujer que es nombrada presidenta en la historia de la Federación de Estudiantes de nuestra universidad necesaria. Raquel, bienvenida. Muchas gracias a Nati y a todo el equipo de Una Comunica por invitarme al programa. De verdad que estoy muy agradecida por poder formar parte de estos espacios de diálogo y de compartir de conocimientos. Y muchas gracias a todas las personas que también nos van a escuchar. Gracias, Raquel, gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Raquel, vamos a empezar un poquito conversando sobre quién es usted, quién es esa Raquel, para que todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas y también escuchan el podcast conozcan un poquito de la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, yo soy oriunda de Monteverde, tengo 24 años, soy hija única, fui criada por mi mamá, también, bueno, tuve un papá en su momento, todo lo que fue la parte de niñez principalmente, y pues he estado mucho en el calor, ¿verdad? Un calor familiar que ha sido liderado por mujeres, entonces tengo como también una herencia por ahí, así que gran parte de mi personalidad y quién es Raquel viene siendo heredado por estas figuras, ¿verdad? De mujeres encargadas del hogar. ¿Y qué ha significado para usted esas figuras que usted menciona? ¿Verdad? Porque hay diferentes tipos de familias, a veces hay muchas familias que se ven involucrados que la crianza es de sus abuelos, ¿verdad? O que viven solamente con su madre o que viven solamente con su padre. Pero usted me habla de generaciones de su familia que han sido las mujeres. Para usted, ¿qué significa esto tan fuerte, verdad? De que sea una generación de mujeres que te ha inculcado a ser la Raquel que eres actualmente. Parte de esta herencia de mujeres líderes encargadas de la casa ha sido poder reconocer la capacidad de tomar decisiones, así como también de tomar iniciativa, de saber resolver en la vida y de ser independiente, que yo creo que esa es una de las principales cualidades, ¿verdad? que tengo. Ha sido muy marcado, yo me acuerdo que también muy desde chiquita y todo, mami era una de las que principalmente insistía en que tenía que aprender a resolver las cosas por mi cuenta, porque en algún momento pues iba a salir al mundo y ella no siempre iba a estar conmigo. Y de mi mamá pues esto fue por mi abuela y así sucesivamente y así con todos los demás núcleos familiares del hogar, ¿verdad? Entonces es algo muy marcado, estas características de ser como muy independiente, ¿sabe? Entonces, un poco por ahí podría ser, sí. ¿Qué significa su mamá para usted, Raquel, después de estar con estas que usted decía, que siempre le inculcó estos valores de que tenías que salir de la dependencia de ella, ¿verdad? Y que ahora es una Raquel líder Cuentas y cuentos. que está como presidenta de una federación de estudiantes de una universidad pública como lo es la Universidad Nacional? Bueno, mi mamá actualmente juega un papel muy de acompañamiento en mi vida, ¿verdad? Ella hemos pasado muchísimos procesos y actualmente la relación se ha construido con pilares de comunicación. Ella pasa muy pendiente de qué es lo que estoy realizando. Generalmente no entiende mucho qué ando haciendo, ¿verdad? Pues ella llegó hasta primaria nada más, eso es su educación. Y de ahí en más, todo lo que he escuchado sobre educación es porque yo paso mucho como diciéndole y todo, pero ella, a pesar de que expresamente dice que no comprende mucho de todo lo que paso haciendo, el acompañamiento que ella insiste en tener conmigo es fundamental, porque eso también me brinda mis fuerzas, me brinda energía. Hace aproximadamente un año igualmente ella se trasladó para acá, entonces también hemos hasta en un sentido como espacial, ¿verdad? Estamos mucho más cercanos que hace varios tiempo, como cuando recién me vine para la universidad. Entonces sí, el papel de mi mamá es muy acompañamiento, al menos en este momento, ¿verdad? Y eso es, ¿qué más quiere uno en la vida que sentirse acompañada y no ir asumiendo estos procesos sola, ¿verdad? Claro. Raquel, usted me mencionaba que usted es
por el momento, la única que tiene un título universitario, ¿verdad? ¿Cierto? O que ha obtenido un grado académico universitario en la familia. ¿Qué significa esto para ustedes, para sus primos, sus primas que vienen de generación en generación? Sí, de mi núcleo, ¿verdad? Yo me crié principalmente con mis abuelos, mi abuelo y mi abuela materna, y por lo tanto todos mis tíos y todo es muy cercano a la cuestión materna. Y de todo ese núcleo que hemos ido, soy la primera de la familia que accede a la universidad pública y se titula. Entonces, bueno, esto dentro de mi familia, parte de las discusiones que hemos tenido, discusiones sanas, por supuesto, y todo, ha sido siempre como, bueno, Raquel, que logró irse, ¿verdad? Es un orgullo familiar y a la vez es una gran responsabilidad que una asume, porque además soy de las mayores de los nietos de mi abuela y mi abuelo. Entonces, como que vienen todos estos primos y primas chiquititas y chiquititos, ¿verdad? Y viendo el ejemplo, entonces es como, se siente como no solamente un logro personal, sino un logro familiar, el haber podido llegar a la universidad pública, humanista además, como lo es la Universidad Nacional, titularme acá y poderle dar esa herencia a mis primas y primos, ese ejemplo, digamos, de que sí es posible, a pesar de todos los factores socioeconómicos que una pueda atravesar y de todo lo demás, del sitio incluso donde se venga y todo, siempre es posible poder acceder a estas otras puertas, oportunidades y formas de crecimiento y desarrollo humano. Hablando de que ya pasó por la universidad, cuéntenos un poquito cuál ha sido esa trayectoria académica que ha tenido Raquel en la Universidad Nacional. Bueno, la parte inicial fue en el 2019 que yo entré a la universidad y yo realicé todo el proceso de admisión prácticamente sola, es decir, sin un acompañamiento adecuado, digamos, de cuando una está saliendo del colegio y que una esperaría, ¿verdad?, que tenga ese acompañamiento por parte de profes, y así eso realmente no estuvo tan consolidado, al menos en el momento en que yo estaba realizando el proceso. Entro a la universidad y cuando yo estaba haciendo toda esa solicitud, yo me doy cuenta de que la universidad ofrece la beca de residencias. Como tenía que trasladarme tantísimo, ¿verdad?, porque es salir de la montaña y todo, pues era un poco complicado llegar acá sola, además, y buscar cómo hacerle, ¿verdad? Si bien una tenía todo este sentido de quiero hacer todo por mi cuenta y así, pues a veces hay que saber reconocer cuando una necesita como esa ayuda y cuando tiene otras opciones, ¿verdad? Entonces yo opto por participar por la beca Omar Dengo, y me la dan. Entonces el primer año universitario yo lo pasé estando en residencias, en las de acá, en las Calderón, que creo que ahora le cambiaron el nombre. Cuentas y cuentos. Que están ubicadas acá en Heredia. Acá, sí, en el campus Mardengo. Entonces, bueno, yo entro a las residencias, me topo con un montón de chiquillas y chiquillos que también somos foráneas y foráneos, que le decimos nosotras, y se transforma en una experiencia de aprendizajes, de convivencia, de acceder a otras perspectivas de vida. Entonces mi primer año de U yo lo tengo muy atesorado porque yo supe lo que fue vivir y lo que es la vida universitaria, que le llaman cuando uno llega acá. Y supe lo que fue salir de las aulas, de no solamente tener ese primer acercamiento con mi formación, sino también tener acercamiento con otras áreas, deporte, recreación, cultura, arte, porque también ese primer año estuve en un grupo de teatro y bueno, con el Centro de Estudios Generales, que también ahí pude conectar con muchísimas personas de diferentes niveles y carreras. Entonces, desde el primer año de U he estado muy aproximada a estos espacios multitransdisciplinarios, que a una se lo dice mucho, ¿verdad? Pero de pronto hasta que lo empiece a vivir, usted entiende la diferencia entre los conceptos. Y de ahí en más, estos años han sido muy cargados de experiencias así, con enfoques muy multisectoriales, tal vez, desde el primer año además, con una general, pude llegar al programa del proyecto Una Aventura Voluntariado de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y ahí permanecí durante estos 6 años. Entonces eso también fue un puente para diversificar conocimientos. Claro. Entonces
Sí, resumiría que desde que entré a la universidad he podido experimentar la verdadera vida universitaria y esta transversalidad de aprendizajes que tanto le dicen a una como, hey, a la universidad no solamente vamos a salgan de las aulas y así, pues precisamente sí lo he podido vivir en estos 6 años. Sí, esto que cuenta un poquito Raquel, quizás para las personas que nos oyen, es que la Universidad Nacional también se enfoca en el bienestar de los estudiantes, ¿verdad? No es solamente venir a la U a estudiar, sino que da también estas oportunidades, tanto de becas, pero también en la parte artística, cultural, de que ellos participen, ¿verdad? En este tipo de actividades. Raquel, y bueno, cuéntele a las personas qué estudia Raquel o qué estudió. Sí, bueno, yo soy socióloga de formación, en este momento me encuentro finalizando y ya me falta solamente la etapa de defensa de la práctica dirigida, que es la modalidad que llevé para la licenciatura de sociología. Y además estoy llevando una segunda carrera que es planificación económica y promoción social. Entonces, pues sí, mi formación base es socióloga. Raquel, usted mencionaba algo muy importante días atrás que decía que la sociología es una carrera triste. ¿Por qué la sociología para Raquel es una carrera triste? Esto es como una expresión que compartimos ahí en el lado de la verdad entre los grupos de trabajo y así, porque conforme uno va avanzando en la carrera, usted se le va como retratando un montón de áreas, de elementos, problematizando muchísimas campos que de pronto una no había ni siquiera considerado o había traído a la conciencia. Claro. Estando en sociología, una aprende a ponerse como estos lentes sociológicos, por decirle así, y a ver las cosas en perspectiva. Entonces, ya vos empezás a cuestionarte, a reflexionar, por qué yo creo en lo que creo, por qué incluso tengo esta costumbre, por qué los valores de mi familia son así, porque empezamos desde una desestructuración de lo interno, de nosotras personas individuales hasta llevarlo a espacios colectivos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en residencias nos comportamos de la manera en que lo hacíamos y porque las reglas de convivencia nos funcionaban de esas formas, porque habían cosas en común que compartíamos y entonces como que uno empieza a problematizar todos estos espacios que son ejercicios cotidianos, por decirlo así, y que al final pues lo vamos a trasladar a espacios de trabajo. Entonces, la sociología es una ciencia triste, porque una se da cuenta de muchísimas, o sea, se responde muchísimas cosas que de pronto usted no se había percatado. Y de pronto esa respuesta no es precisamente la que una quisiera. Entonces usted choca con esas realidades y usted ya no ve la realidad de la misma manera en que la venía viendo, que era una forma tal vez más automática, ¿verdad? Más no, me mandan a la escuela y tengo que estudiar porque hay que estudiar, exacto, sino que ya una empieza... como una obligación, sino como algo más global que te va a permitir desarrollarte para la vida. Bueno. Sí, entonces es eso, es una ciencia triste porque uno problematiza, pero es más bien una expresión que uno utiliza. Pero qué bendición, ¿verdad? Que sea una ciencia triste porque así uno se da cuenta de más allá de lo que nos presentan. Porque eso es lo que hacemos con la sociología, ¿verdad? Esta perspectiva sociológica nos permite ir más allá de lo que nos dan como una primera impresión. Entonces pasamos en una constante cuestionamiento, análisis y criticidad de las problemáticas, de los escenarios que vamos viviendo, tanto a nivel desde lo más micro, ¿verdad? Familiar, individual o personal, hasta los espacios ya, en este caso educativo, institucional o interinstitucional, y ahí nos vamos hasta lo más macro. Entonces, sí, vamos viendo cómo desmenuzamos todo eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué la motivó a Raquel a cursar una segunda carrera? Bueno, sociología está predominada por lo teórico, ¿verdad? Y también una parte pues muy filosófica, que de ahí viene toda esta expresión que estamos conversando. Sin embargo, a mi criterio, le hace falta mucho un componente administrativo, que son habilidades que ahora, tal vez girándolas hacia una mirada del campo laboral, son muy necesarias y muy demandantes. Entonces, muchas veces nosotras adquirimos estas habilidades administrativas, estas cuestiones más como operativas en la experiencia de los diferentes espacios que vamos teniendo. Pero en un sentido formativo, de pronto mi carrera base no nos lo brinda como tal o no nos lo certifica.
Entonces sí me parece que cayendo a la realidad y nuestra actual, ¿verdad? Mundo como estamos, como lo conocemos, pues no podemos simplemente ignorar que eso es fundamental, que es necesario adquirir esas herramientas en estos otros ámbitos como lo es la planificación, gestión de proyectos, Claro. La parte administrativa, logística, operativa. Y al menos desde mis intereses, he trabajado muchísimo, he tenido demasiado acercamiento con lo que es gestión de proyectos con enfoque social. Y esto trae toda una serie de procesos y por lo tanto que hay que desarrollar habilidades y saber manejar herramientas que no necesariamente la sociología nos da. Entonces está muy bien tener toda esta perspectiva filosófica, teórica, ¿verdad? Para poder sumar, pero también es necesario complementarle. Claro. Entonces es un poco por ahí, sí. Bueno, Raquel es la tercera mujer que a nivel de historia de la Universidad Nacional es nombrada presidenta de la FEUNA. Raquel, ¿qué la motivó a usted a postularse por este puesto en la federación? Bueno, yo recuerdo que en el 2022, que andaba siempre, una característica que he tenido es que siempre he estado muy motivada a estarme involucrando en diferentes espacios, es decir, no me canso de que me voy a quedar solamente con una cosa, sino que ando buscando qué más hacer, ¿verdad? Entonces, en ese año, pues me involucré, tuve mi primer acercamiento con el movimiento estudiantil a través de la asociación de mi escuela, por una compañera que se llama Nati también, y me dijo, que usted que es tan activa y que está con todo eso voluntariado, ¿por qué no nos hacemos para el lazo? Y yo digo, bueno, ¿por qué no? Y entonces me tiré, ¿verdad? Y no lo pensó mucho. No lo pensé mucho. Y entonces ahí llego y me encuentro con una realidad de que hay problemáticas internas, ¿verdad? Cuentas y cuentos. De liderazgos efectivos, es decir, personas que tal vez ingresan no necesariamente sabiendo qué es el movimiento estudiantil y sus luchas, pero aún así se involucran porque quieren aportar, pero cuando llegan al espacio hay una serie de responsabilidades por asumir que terminan haciendo que las personas de pronto deserten o lo revaloren, ¿verdad? O lo reconsideren. Las razones van y vienen, digamos. Entonces, partiendo por ahí, fue uno de los puntos de identificación. Después, que tal vez hacía falta estas estrategias de cohesión social dentro del movimiento estudiantil, eso estaba prácticamente nulo. Entonces eso también estaba incentivando que esa facilidad de que las personas ingresen y salieran, ¿verdad? Y esa inestabilidad no permite que se creen acciones concretas con resultados a mediano o largo plazo. Entonces, esto es mucho la parte de gestión de proyectos, ¿verdad? Que veo pero entonces identificando un toque todas estas líneas y entre otras más que ahí problematizábamos, desde ahí se sembró esa semillilla de mira, hay otros órganos, podríamos llegar a aspirar a otros órganos. Finalizamos gestión y más o menos desde el 2023, el año anterior, empezamos a inicios a decir, mira, qué terrible ya el otro año, ¿verdad? Este año, porque las elecciones eran en octubre, ¿por qué no nos hacemos un directorio? Pero conseguir, en ese momento eran 32 personas, todavía no había existido la reforma del estatuto orgánico, ¿verdad? Que se dio con el Congreso Extraordinario, entonces 32 personas era una tarea grande, digamos, para poder enfrentar estas problemáticas. Cuestión que, por eso yo creo que en la colectividad es el motor para poder hacer que las cosas pasen. Una en la individualidad puede hacer mucho, pero jamás lo que hace un colectivo. Claro. Entonces empezamos a unirnos unos cuantos que nos habíamos conocido con esto de la asociación y empezamos a decir, ¿verdad? Como quien dice, a tirar que otras cositas y hacer mapas y tirar ideas, eso más o menos a inicios del año pasado. Y bueno, para no extender más, terminamos decidiendo que nos íbamos a hacer el directorio. Resulta que como parte de estas primeras personas, ¿verdad? Que empezamos a movilizar, pues ahí estaba yo. Entonces empezamos a llamar a la gente y también este antecedente de liderazgo que tenía y de colaboración, ¿verdad? Como persona voluntaria y también asistente en el proyecto voluntariado, me permitió consolidarme como una de las personas que estas demás compañeras y compañeros pusieron sus ojos para confiarme el cargo de presidencia. Entonces, pues bueno,
partiendo de todo este antecedente, ¿verdad? Yo no podía ponerme a cuestionar tantísimo a cuestionar, ¿verdad? O ponerme, vamos a ver, a veces a una... Sí, el síndrome de la impostora que le dicen ahora, ¿verdad? Entonces las chiquillas pues sí fueron muy contundentes con eso y ¿verdad? Eran como Raquel, tienen nuestro apoyo, somos un colectivo, te vemos a vos. Entonces gran parte de esta confianza empezó a surgir, confianza en mí, conmigo misma, empezó a surgir por las compañeras y compañeros, ¿verdad? Que estábamos ahí conformando y que cada vez se iban sumando y sumando y que cuando nos dimos cuenta éramos más de 40 incluso. Entonces yo dije, bueno, algo estamos haciendo bien para poder convocar tantas personas y que ahora más bien tengamos que decidir quién sí y quién no, ¿verdad? Hacer la lista final. Sí, sí. Entonces, pues sí, ¿verdad, Nati? Y las personas que nos están escuchando y viendo, eso fue un poco de lo que sucedió y pues no había que hacerle muchas vueltas al asunto. Es decir, estamos hablando que también fue un proceso de más de un año de reflexión de si lo tomaba o no, de las posibles repercusiones o no, de las posibles experiencias o no que se iban a tener. Pero creo que en gran medida lo que a mí me impulsó fue poder tomar la seguridad de, ¿verdad?, hacer este ejercicio de todo lo que mi mamá y mi familia y todo lo que hablamos al inicio me han heredado y que lo tenía lo suficientemente trabajado como para que ahora llegara a este espacio y me proyectara hacia lo que es la Federación de Estudiantes. Entonces, si teniendo todo esto, ¿verdad?, además de experiencias chiquilla y en el cole y llegando a la U y todo, y llegaba a este espacio y estas personas, las compañeras y compañeros, me proyectaban hacia ese cargo, porque realmente tengo habilidades y herramientas que aportar al movimiento estudiantil y muchísimas más por trabajar e incluso por descubrir, pero si a este punto se consolidó de esa manera, pues aquí estamos. Entonces por ahí es un poco la línea. Sí. Perfecto, Raquel, y ya para ir finalizando, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, ¿cuáles son las principales metas que tiene usted ahorita como presidenta de la federación? Bueno, dentro de las principales metas es hacer tal vez una reestructuración de lo que mencionaba antes de promover esta cohesión social dentro del movimiento estudiantil. A mí me parece que muchísimas de las problemáticas que han surgido a nivel externo se podrían atender o tratar de mitigar si se hace una reestructuración a nivel interno, tanto de los órganos como con las asociaciones, como con todas las personas representantes estudiantiles en diferentes espacios de la federación, porque esto es otra cosa. Cuando yo hablo de la FEUNA, yo pienso en la FEUNA en su globalidad, en su totalidad, abrazando las asociaciones, Mesa Coordinadora, Consejo de Asociaciones, el movimiento estudiantil indígena, pienso en todo eso, no solamente en el de el directorio. Entonces, en ese sentido, una de mis metas estando acá es poder llegar a generar esa articulación entre las diferentes representaciones estudiantiles, independientemente del espacio en el que estén asumiendo, porque de ahí precisamente se va a fomentar una conexión social que va a facilitar o más bien y fortalecer también acciones hacia lo externo, ¿verdad? Y hacia con la comunidad universitaria. Vamos a ver, esa es un poco la línea, es decir, trabajar lo interno para que se fortalezca y de esa manera vayamos en conjunto, en la colectividad, hacia afuera. Hacia afuera, ¿verdad? Hacia los ojos externos. Exacto. Y partiendo de ahí, por supuesto, el tema de la regionalización. Eso es un tema que a mí me toca muchísimo porque no solamente porque a mí me pasa por el cuerpo, sino porque realmente he ido a los campus, he conversado con personas estudiantes que están recibiendo clases y su formación en campus, y las realidades y las necesidades que estas personas estudiantes atraviesan en los campus de la Universidad Nacional son muy distintas entre unas y otras. Y soy consciente de que las personas estudiantes, las comunidades estudiantiles de los diferentes campus necesitan ese apoyo y ese envalentonamiento del movimiento estudiantil, ese empoderamiento. Por eso fijo tanto mi mirada en articulémonos y consolidémonos acá para que llevemos esa fuerza hacia las comunidades estudiantiles de los diferentes campus. En los Cuentas campus, y cuentos regionales,
les hace falta muchísimo, ¿verdad? Este empoderamiento. Y que lleguemos, que estemos ahí, que nos hagamos ver, estamos acá, les podemos colaborar, les podemos orientar y envalentonarles para que realicen lo que necesiten hacer. Pero creo que esta mirada hacia la regionalización es central, entonces por eso es una de las metas, ¿verdad? No solamente como directorio, porque a nivel general las 25 personas estamos desde que empezamos a conformarnos que la regionalización iba a ser una de nuestras líneas centrales de trabajo, sino también como Raquel, independientemente de si soy presidenta o no, es una también de mis desafíos e intereses, ¿verdad? Entonces sí. Perfecto. Y ya para finalizar, Raquel, ¿cómo quiere usted que la visualicen? ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar al finalizar su gestión en el 2026? Bueno, qué gran pregunta, muchísimas gracias. Diría tal vez un legado de una persona que promovió este sentido del colectivo, ¿verdad? Y que realmente ejecutó lo que desde un inicio venía tanto promoviendo, como nos dijo al inicio que se iba a hacer esto y efectivamente se hizo. Es decir, una persona que no solamente tiene la narrativa, sino que tiene también la práctica, de manera que eso le permita confiar a las personas estudiantes, futuras líderes y lideresas políticas estudiantiles, en que involucrarse acá es uno de los caminos para el desarrollo personal, profesional y como humanas y humanos que somos. Perfecto, Raquel, agradecerte nuevamente por la disponibilidad y por estar acá, ¿verdad? Y desearle los mejores de los éxitos, que apenas iniciamos la gestión, inicia la gestión, todavía falta el recorrido, ¿verdad? Pero sabemos que vienen buenas cosas para todos los estudiantes de esta universidad y como usted decía, no solo Campus Omar Dengo, sino también los campus regionales. Agradecerles por la sintonía, nos vemos en un programa más de Cuentas y Cuentos. Cuentas y Cuentos.